Todos, un gusto saludarles. Hoy es un día particularmente importante. Hoy es el 10 de diciembre. Es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hace 61 años, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, decretó este día como el Día Internacional de los Derechos Humanos en el marco de la aprobación de la Declaración Universal. Y a partir de eso se ha venido construyendo poco a poco un nuevo paradigma en esta materia. Y también es un buen día no solo para subrayar aquellas cosas como la respuesta positiva y propositiva después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, sino para hacer un recuento de esta materia en nuestro país. Y en ese ánimo lo que yo quiero decir con mucha claridad es que en materia de derechos humanos el primer año del presidente López Obrador nos queda de ver. En el primer año muchas de las promesas de campaña en materia de derechos humanos no solo no se cumplieron, sino fuimos para atrás. Muy lamentablemente, una parte importante de la agenda de derechos humanos en el país vive peligrosas señales de regresión o de retroceso. Y quiero explicarlo por qué. El primer punto que quiero remarcar en esta referencia de lo que yo llamo una agenda negativa en materia de derechos humanos, de un saldo negativo, es el creciente proceso de militarización. Esta semana nos hemos enterado que el presidente López Obrador ha dispuesto el despliegue de más de casi 63,000 efectivos del Ejército Mexicano para labores de seguridad pública. Ni en tiempos de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto se desempeñó o se desplegó tal cantidad de efectivos militares para las labores de seguridad. Y eso es parte de una estrategia fallida que más adelante voy a mencionar. También llama poderosamente la atención las labores que el presidente le ha asignado al Ejército en la ocupación de acciones que deberían ser eminentemente civiles. No solo, por ejemplo, la administración y construcción de obra pública, como es el caso del aeropuerto, sino ahora también se nos ha comunicado que el Ejército construirá las 13,000 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. En lugar de que hubiera una obra pública que detonare con constructores civiles, ahora resulta que el principal contratista de obra pública es el Ejército Mexicano. A eso es a lo que nos referimos cuando se llama militarización. El presidente López Obrador ofreció otra cosa en campaña. No sé de dónde le entró un amor inusitado al Ejército y a la Marina, no porque no sean instituciones respetables, no porque no se respete su labor, sino porque no se acompaña la presencia de efectivos militares en este proceso de militarización de la vida pública. Hoy, afortunadamente, se detuvo el dictamen donde se quiere avanzar también en la militarización de los puertos. Ahora se quiere dar el control total a la Marina Armada de México, a la Armada, a la Secretaría de Armada, a la Secretaría de Marina, en el control militar, haciendo a un lado también nuevamente la estructura civil en los puertos mexicanos. La verdad de las cosas es que sorprende, e incluso lo que ha pasado en el despliegue de la Guardia Nacional, que también es uno de los temas que mucho preocupa, en un proceso que no fue lo que indicó el Senado. Ahora tenemos a una Guardia Nacional que esencialmente está compuesta por efectivos militares y lógica militar. En un segundo orden de ideas quiero subrayar justo el tema de migración. Y el tema de migración en un asunto extraordinariamente preocupante. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha decidido hacer la agenda de Trump. Ha decidido que la Guardia Nacional sea ese muro de Trump. Ha decidido que México sí pague el muro. Y estamos conteniendo a la migración con Guardia Nacional y el Ejército como nunca se había hecho. Se ha generado entonces en la agenda de la migración una agenda de seguridad nacional y no una agenda de solidaridad o seguridad humana. Me parece eso extraordinariamente preocupante. México ha deportado este año un número récord de personas centroamericanas, como ni siquiera lo había hecho la administración de Enrique Peña Nieto, que tenía los números más altos. El tercer tema que me parece importante mencionar en este déficit es lo que ha venido pasando en materia de política pública de atención a víctimas. Hay una enorme deficiencia en el trabajo de la atención de esta administración. Va para enero, se cumple un año de la instalación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa y lamentablemente no tenemos resultados. Tampoco se ha hecho realidad la oferta de una Comisión de la Verdad para atender la justicia transicional
como se ofreció a víctimas, como se ofreció en los colectivos y en los diálogos, en el diálogo sostenido en septiembre del 2018. Muy lamentablemente, incluso el presidente López Obrador llegó a calificar que lo que había sucedido en Ayotzinapa no era un crimen de Estado, lo cual no solo es un gravísimo error, sino demuestra una concepción enormemente preocupante de lo que se entiende como responsabilidad estatal. Este error incluso hoy se cometió de nuevo, porque el presidente cree que porque él encabeza el Estado mexicano no se cometen violaciones a los derechos humanos, lo cual es un error. Sencillamente, cuando vemos lo que sucede en lugares como el IMSS, la Fiscalía, la misma Sedena, estamos viendo problemas estructurales. La CNDH documentó el año pasado y este año severas crisis en materia de atención médica que han hecho que el Instituto Mexicano de Seguridad Social es la entidad más señalada por violar los derechos humanos. No porque el presidente López Obrador está en Palacio Nacional no se violan los derechos humanos. Lo que se espera del gobierno, lo que se espera de quien encabeza la entidad pública es encabezar la indignación y no la negación. Sorprende también el poco resultado que se está dando en la política pública para la atención a víctimas. La Comisión Nacional de Búsqueda es una entidad pública vital y tiene menos de 50 personas para buscar a los más de 40,000 personas desaparecidas en este país. En mayo, cuando se instaló el sistema, el presidente ofreció recursos ilimitados y eso no ha sucedido. Incluso ante el ofrecimiento, señalamiento o señal de alarma del poeta Javier Sicilia para remarcar la necesidad de salir a caminar, porque este año va a terminar siendo el año más violento en la historia de los que se tiene registro. El presidente, con una manera absolutamente indolente, decía que le daba flojera. Me parece muy grave que se estén haciendo señalamientos de esta naturaleza cuando este año va a acabar siendo el año más violento del que tenemos registro. Hay otro tema en el cual México está saliendo reprobado y en particular esta administración, que es el tema de libertad de expresión. Lamentablemente no solo se siguen asesinando periodistas, no solo entran a su casa a amenazar. En días pasados supimos del caso de un periodista, un reportero del periódico La Jornada, sino que lamentablemente el discurso oficial no solo no contribuye a tutelar los derechos de los periodistas, sino que los pone en más situación de riesgo. Aquellos calificativos de fifí, machucones, conservadores, incluso la expulsión de algunos periodistas que en las conferencias matutinas hacen preguntas críticas o acuciosas y que luego son expulsados, me parece que no solo no contribuye al ejercicio libre de la libertad de expresión, sino que genera un entorno de riesgo para los propios periodistas. Los ataques que se han hecho a distintos periodistas en redes sociales por los señalamientos del presidente son extraordinariamente graves. Hace unas semanas estuvo aquí una delegación de 17 organismos internacionales y ante el señalamiento al presidente, él sencillamente lo negó. Otro tema que requiere especial atención es lo que ha sucedido con defensoras y defensores de derechos humanos. Según el alto comisionado, en lo que va de este año, han sido asesinados 14 defensores de derechos humanos en México, una parte importante de ellos defensores del medio ambiente. Y me parece particularmente grave que en un país que tiene las condiciones que tiene, se estén asesinando a los defensores de derechos humanos. Por supuesto que me parece que hay que poner, y con esto terminaría, especial atención en que no está funcionando la estrategia de seguridad. Cuando digo que este año va a ser el más violento es porque no solo así se ha documentado, sino porque lamentablemente el baño de sangre no para. Fuimos testigos y supimos de la gravedad de masacres como las que pasaron en Minatitlán, en Uruapan, en Tepochico, en Bavispe, en Aguililla y en otros lugares. Lamentablemente cada semana, cada mes se están documentando nuevas masacres en lo que ahora sucede. Y también debo decirles que el dudoso enfrentamiento en Tepochica, donde murieron 14 personas y un soldado, se decidió hacer reserva de expedientes por más de 5 años. La ofrecida transparencia, la ofrecida claridad no está llegando. Todavía no conocemos cuántas personas desaparecidas van en esta administración. Todavía la Sedena y la Semar no dan los datos concretos en materia de su operación. Y no quiero terminar
sin mencionar en este recuento el Culiacanazo, lo que demuestra como la cereza del pastel de una estrategia que no está funcionando. Por eso, me parece que hay elementos suficientes para decir, este año muy lamentablemente es un año negativo, de balance negativo en materia de derechos humanos. Es indispensable que el gobierno federal encabece la indignación, no que encabece la negación. Es indispensable trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, no atacarles. Es indispensable escuchar a las voces críticas, no señalarlas y ponerlas en riesgo. Me parece que todavía hay condición para que la política pública en la materia pueda estar a la altura no solo de los compromisos internacionales, sino lo que México necesita en cumplimiento de su Constitución y la dignidad de sus pobladores. Muchísimas gracias por su atención. Es todo en cuanto se tendría que decir. Hoy habrá que estar muy atentos. Hoy está la discusión del tema de la CEAP. Hoy, 10 de diciembre, si se quiere hacer un mensaje congruente, tendría que ponerse una persona que respetare los derechos de las víctimas. Me parece muy claramente que no se está cumpliendo en alguno de los casos lo que la ley pide. Lo vamos a discutir más adelante, pero lo que resulta grave es que el Senado no está atendiendo lo que vinieron a pedir la mayoría de colectivos y víctimas que no fueron escuchados en la Secretaría de Gobernación, de que esta terna se rechazara. Si parece ser que esa no es la voluntad, por lo menos que el Senado no viole la ley, como sucedió en el muy lamentable espectáculo de la CNDH. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador. Muy buenas tardes. Y queremos pedirles a nuestros amigos de los medios que por favor no apaguen sus cámaras porque